¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga y hoy tenemos a la gran señora, la licenciada Verónica Ortiz. ¿Cómo está, maestro? ¿Cómo está, siempre mi un querida privilegio señora? platicar con usted. E igualmente, siempre aprendo de usted y siempre es un beneplácito. Óigame, señora, empiezo, vámonos al grano, porque nunca siempre nos quedamos con cosas. Mire, cuando en la vida se juntan un objetivo con una idea clara, se forma lo que yo llamo el propósito. El propósito es hacia dónde quieres llegar y los objetivos son cómo lo tienes que ir logrando y cómo lo tienes que desarrollar. Ese propósito es la gran marca de los seres grandiosos, seres con inteligencia, seres notables que tienen un propósito en la vida. Cuando me encuentro en este país a seres humanos que tienen la gran costumbre de decir, estoy en mi puesto para servir a mi país, me doy cuenta de que no tienen ni idea para qué sirven y cómo pueden servir a su país. Porque cada gente que llegue a un puesto político debe saber para qué sirve. ¿Por qué le digo esto? Porque el personaje que vamos a tocar hoy era un personaje que cuando llegó a donde llegó, llegó con un propósito, ¿verdad, señora? Así es. Y qué interesante porque usted justamente plasma esta como sucesión de eventos, es decir, tener la idea, tener el objetivo y en este caso creo que se plasma también muy bien el tener la preparación, porque justamente como dice usted, quien llega con estas ideas generales o clichés quizá no tenga ni siquiera mucha certeza de si está en el lugar adecuado para sus capacidades. Eso, señor. Definitivamente. Y el personaje sobre el cual me invitó usted a platicar el día de hoy, que me parece un ícono verdaderamente, es la ministra ya fallecida de la Corte Suprema de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, que es un ícono, ¿no, verdaderamente, no solo como jurista, ¿no? Como mujer, como madre de familia, como esposa, con una trayectoria impecable, pero que reúne justo estas etapas y esta secuencia de la que usted habla muy bien. ¿Cuál es el gran propósito de la jueza Ruth Ginsburg? La jueza Ginsburg creo que en su periodo de formación definió ese propósito, es decir, ella vivió en carne propia lo que era ser una minoría dentro del ámbito en el que ella se estaba desarrollando. Es decir, fue una estudiante de Derecho que fue una de las 9 mujeres que había en una generación de 500 estudiantes de Derecho. Y pues no quería justo, digamos, sacrificar ni siquiera por su matrimonio, porque se casó muy joven, conoció a su esposo Martin Ginsburg en la universidad. Y ahí toma ya su apellido. Exactamente. Porque ahí ella se apellidaba Bader. Pero ella se casa con un hombre, la verdad, adelantado para su tiempo, que se convirtió verdaderamente en su apoyo, en su soporte, pero la relación entre ambos, y me parece que es muy interesante, fue justamente de esta como solidaridad y de ayudarse. Tanto él apoyó a ella como ella lo apoyó a él. Él tuvo un cáncer muy joven cuando todavía estaban en la escuela de Derecho y ella se hizo cargo de apoyarlo, de hacerle las tareas, de ayudarlo para que presentara los exámenes, porque él estuvo en tratamiento por un cáncer muy agresivo que le dio en su juventud. Y esa idea de solidaridad y de apoyo la mantuvieron toda su vida y toda su vida de casados, que fue un matrimonio si me permite longevo. nada más decir algo con respecto a eso, algo que a mí me conmueve de la historia de esta señora es que tuvo una gran fortuna, conseguir una buena pareja. Claro. A veces en la vida puedes perder una pareja. Claro. Pero perder una buena pareja es un doble suplicio. Por supuesto. Martin Ginsburg fue un hombre triunfador. Sí, fue exitoso. Era un hombre abogado exitoso, claro. Era un abogado neoyorquino. Sí. La señora, mire, de Brooklyn, o sea, New Yorkers, ítalo-norteamericanos ahí metidos en Brooklyn. Claro. Judía. Sí, una colonia que tenía todavía problemas de integración. Por supuesto. Una madre que le dice, impúlsate, atrévete. Así es. Y que es a base de un esfuerzo y se encuentra con un hombre que ahora, quiero decir, una gran pareja es una gran compañía. Claro. La gente desprecia ese nombre. ¡Ay, compañía! No. Tener un gran compañero o ser compañía es lo más difícil en la vida. Martin es una gran compañía para la señora. Y es un gran ejemplo de vida, exactamente, porque algo que ella deja muy en claro es decir, a ver, para que una mujer tenga éxito, que ese es otro de los como mitos que parece que no puede tener una pareja, ¿no? Es decir, no puede porque entonces ya se tiene que sacrificar o convertirse justamente como en el apéndice de alguien
alguien. Y ella dice, no, o sea, sí se puede y se puede tener esta relación justamente de compañía, de solidaridad, de apoyo mutuo, que ella y su esposo lo transmitieron. Usted hablaba de la mamá de ella y efectivamente le dio siempre 2 consejos, aunque murió muy, muy joven, cuando ella apenas estaba graduando de la preparatoria, y le dijo, no importa lo que hagas y no importa inclusive si consigues el apoyo, digamos, de un esposo económicamente, me refiero al apoyo económico, sé independiente siempre, o sea, ten tú tu propia carrera y no dejes de ser una dama, en el sentido de que no sacrificara justamente, digamos, su carácter y sus características femeninas por tener éxito y convertirse en esa mujer independiente. Señora, y autosuficiente. En ocasiones las mujeres tienen a veces que cometer algo que a mí no me gusta mucho, que es a veces masculinizan sus emociones y pierden el gran valor de los liderazgos femeninos que usted me ha mencionado. De los cuales hemos hablado que mucho. Usted me ha dicho y que se me queda grabado, no minimizan un problema, tienen un enfoque completamente diferente. Pero quisiera hacerle yo una pregunta porque ahí usted sabe mucho más que yo. No es lo mismo como abogado tener una idea que luchar y desarrollar esa idea. Sus ideas sobre los derechos de la mujer no solamente fueron filosofía o aspiración de vida, fueron un proceso de estructura de leyes y de pleitos legales. Por supuesto, ella se vuelve justamente un referente porque antes de ingresar y de ser nominada por el presidente Clinton a la Suprema Corte, como la segunda mujer y además la primera mujer judía que usted ha mencionado, pero antes de eso ella hizo una carrera de litigante y justamente eso es lo que la llevó y lo que la acreditó y le dio los méritos para convertirse en ministra de la Suprema Corte en Estados Unidos. Y lo curioso es que ella veía como su propósito defender los derechos de las mujeres, pero lo que la hizo exitosa y lo que la hizo un ícono fue que en los casos que ella fue llevando, empezó por defender no la discriminación hacia las mujeres, digamos, en casos en que no había igualdad ante la ley, sino discriminación hacia los hombres, porque ella llevó casos muy emblemáticos en los que, curiosamente, el discriminado era un hombre porque es cierto tipo de derechos como pensiones o otros derechos, incluso de nombrar, escoger jurado para un convicto, estaban reservados más, por ejemplo, para mujeres, que eran los que recibían esos derechos, y no hombres. Entonces, ella tomó esos casos de hombres que estaban siendo discriminados bajo la ley y los presentó a las cortes, obviamente con una forma muy inteligente de presentarlos, porque si los jurados y los jueces mayoritariamente eran hombres, podían empatizar más en un caso en donde el discriminado fuera hombre que en un caso en donde el discriminado fuera mujer. Y eso le dio las bases porque entonces ella buscó la equidad, digamos, de hombres y mujeres. No era simplemente una feminista luchando solo por derechos de las mujeres. Ella decía, no son derechos de mujeres en oposición a los derechos de hombres, son iguales derechos para mujeres que para hombres. Y eso es lo que la llevó justamente a tener éxito en esos casos que la volvieron un referente de la lucha justamente por la equidad de género. Y género, le comento una última, muy interesante, porque escogió la palabra género porque cuando hablaban de la equidad de sexo, entre sexo femenino y masculino, digamos, la palabra sexo en sí pues tiene muchas connotaciones de otro tipo que no eran psicológicas, exactos, jurídicas. Totalmente, y no específicamente en lo que se hacía de ser iguales ante la ley. Entonces, por eso, digamos que cambió sus referencias a cuando hablaba de sexo, era el género precisamente para enfocarlo a la igualdad bajo la ley. Porque ella logra eso. O sea, un hombre y una mujer no pueden ser juzgados de la misma manera hasta que se presenta esta jueza y dice, tienen que manejar los mismos derechos. Ahora, tengo una pregunta, señora, que yo no sé. ¿Hizo equipos la señora o fue un lobo estepario? No, al contrario. Hizo equipos e hizo legión. Ella tenía una frase que decía que uno debe de hacer lo que quiera hacer en la vida, pero siempre dejar huella y de alguna manera dejar un mundo mejor del que nosotros nos encontramos o en el que nosotros estamos. Y parte de eso es, sin duda, hacer, digamos, de la enseñanza del derecho. Ella fue profesora en varias universidades, fue la primera mujer profesora de Derecho, evidentemente también. Ella es harvariana, ¿verdad? Sí, pero después terminó en Columbia precisamente porque su esposo tuvo un trabajo, le dieron un trabajo en Nueva York y entonces ella
justamente se fue de Harvard a Columbia, que está en la ciudad de Nueva York, para acompañarlo a él. Entonces, en esta serie justamente de hechos solidarios y de apoyo mutuo de lo que hablábamos, toda la carrera de ellos dos fue justamente en esta serie de eventos en los que se apoyaban mutuamente y hacían que su familia, digamos, no se sacrificara por las carreras de ambos, sino al revés, fuera el impulsor de las carreras de ambos, ¿no? Oye, y una cosa que de acuerdo, mire, si usted ve todo lo que está pasando en las fronteras con la migración, pues eso es vitamina pura para la campaña de Trump. El único error que se puede decir que ella cometió fue meterle un adjetivo a Trump. Sí, es cierto. Y tuvo que pedir una disculpa pública. Sí. ¿Sí? ¿Qué diría la ministra Ginsburg viendo esto ahorita? La ministra Ginsburg que falleció en el 2020, pero justamente le tocó, ¿no? En la época, sí, que cerca y que... fueron muchos años. Muchos años. Ella falleció casi a los 90 años y además ella activa dentro de la Corte, allá son cargos vitalicios. Y el tema es que efectivamente en algún momento le dijo farsante o algo así, que después ella, digamos, se retractó y dijo que no había estado bien exactamente como... El término no era correcto, pero exacto, ella o atacar a la pensó. persona, no a los hechos, pero definitivamente creo que estaría horrorizada ante la posibilidad de que justamente Trump vuelva a ser candidato del Partido Republicano, y me parece que definitivamente, porque todo lo que ella justamente luchó, viene una persona que se dedicó también a denostar y atacar al Poder Judicial a la Suprema Corte. Efectivamente, Trump peleó y los insultó, los atacó. Y les dijo de todo a la Suprema Corte. Efectivamente, parece a los que jueces. Es moda, ¿no? Sí, claro, porque entonces cuando no están conmigo, pues entonces están contra mí. Y carreras exactamente tan poderosas, tan pujantes como la de la ministra Ginsburg y otros miembros de la Corte Suprema en Estados Unidos, digo, pues simplemente decir estas gentes son, ¿no? Corruptas o farsantes o luego, pues francamente... A personajes impecables. A personajes, exacto, porque esa es la otra. Llegaron ahí por sus méritos. Este tema que hay ahora de que hay que elegir, digamos, por voto popular a los jueces, eso no se da ni a los ministros, eso no se da ni en Estados Unidos, y hay que decirlo. En Estados Unidos se eligen jueces de menor jerarquía, pero los ministros de la Corte llegan ahí por su trayectoria, llegan por nominaciones presidenciales que después avala el Congreso, porque precisamente ahí tiene que llegar la gente más capacitada, no la más popular, no la que pueda ganar una contienda electoral, sino la que verdaderamente ha demostrado con su trayectoria que es digno de ese es la fuente puesto. De todos nuestros veredictos. Por supuesto, porque son los que resguardan el cumplimiento de la Constitución y de la ley. No es un nada menor, ¿eh? Pues se nos quedó otro personaje que ya no nos dio tiempo para variar, señora, que es el juez Marshall. Thurgood Marshall, sí, exactamente. Que fue también un personaje, pero eso ya lo contaremos en nuestra próxima reunión. Le agradezco mucho de los su derechos presencia, civiles, señora, claro de que verdad, sí. le agradezco mucho. Y solamente quiero decir, trayectorias largas no son solo basadas en el nivel de la amistad o de la consideración. La trayectoria larga indica una cosa: perdurar es lo más difícil en una sociedad civilizada. El duro dolor de durar, que eso es la grandeza de intelecto, la impecabilidad en la vida. Señora, un gusto. Un placer. Y nos veremos aquí, en este espacio de conversación, el próximo sábado.